Ok, bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es súper animante poder compartir con ustedes esta noche acerca de un tema pues que la mayoría de nosotros probablemente ya hemos enfrentado, ¿no? Entonces lo que vamos a hablar hoy día son algunas bases, también algunas experiencias sobre la resolución de conflictos, porque es el tema básicamente que hemos estado tratando este mes, también en nuestros talleres de matrimonio. Y, y queremos hablar acerca de eso porque es parte también de una serie de lecciones que tenemos acerca de principios matrimoniales, ¿no? La vez anterior, en una conferencia que hicimos, hablamos de la comunicación, y la resolución de conflictos está bien ligada a la comunicación, porque si hay buena comunicación, entonces podemos también resolver conflictos, y eso es muy importante. Entonces, voy a compartir la pantalla. No sé si puedo compartir pantalla ahorita mismo. Sí, ya. Entonces voy a compartir pantalla para que podamos... eh, bueno, ya empezamos, eso está de más. Entonces el título de la lección de hoy es Resolviendo nuestros conflictos. Resolviendo nuestros conflictos, y es parte de toda una serie que tenemos que se llama Esenciales para el matrimonio. La verdad es que, como les decía, resolver conflictos es esencial, es base para el matrimonio, porque si no tenemos muchísimas situaciones que van quedando en el tintero. Y mi esposa y yo vamos a estar compartiendo muchas cosas sobre esto. Entonces, algo que vamos a estar tratando en todo este tema son básicamente respuestas a dos preguntas y una aplicación. Entonces, las preguntas que vamos a estar tratando es, primero, ¿qué es un conflicto? Para que podamos identificar qué es un conflicto. En segundo lugar, vamos a estar tratando acerca de cómo lidiamos con los conflictos, cómo podemos enfrentar esos conflictos. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de cuál debe ser nuestra actitud para resolver estos conflictos, porque tenemos que mirar mucho la actitud que vamos a tener en cada una de estas situaciones. Así que quiero dejar a mi esposa porque ella va a empezar hablando de todos estos temas. Ok, hola, buenas noches. No alcancé a saludar, pero es un gusto poder compartir este tiempo. Y bueno, para no darle muchas largas, vamos a hablar de lo que es un conflicto. De partida es algo que necesitamos entender y que creo que todos sabemos, que como somos diferentes y tenemos diferente crianza, diferentes cosas han pasado, diferentes experiencias en nuestra vida, obviamente los conflictos son una cosa inevitable, no es algo que no pasa. Aún en los mejores matrimonios, donde hay mucha comunicación, donde hay mucha armonía, todavía los conflictos se producen. Entonces, la garantía de un buen matrimonio no significa que no hay los conflictos, ¿no? Entonces son parte de la relación. De hecho, al momento de relacionarnos, ya deberíamos esperar que en algún punto aparezcan las situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, siempre que se producen relaciones, y sobre todo en el matrimonio, donde la relación es profunda, va a haber estas instancias. Ahora, nuestras relaciones pueden tener reacciones, en nuestra relación, digamos, puede haber reacciones de cooperación y armonía, o puede haber situaciones de conflicto. Cuando dejamos de estar en armonía, es porque hemos entrado en un conflicto, ¿no? Siempre que hay presencia de conflicto, nosotros dejamos de tener armonía en el hogar, en el matrimonio, ¿no? Ahora, ¿qué son los conflictos? Como dice aquí en pantalla, son un fenómeno natural en las relaciones humanas y son inevitables. Y como dice en el siguiente, son desacuerdos en los que ambos cónyuges mantienen opiniones diferentes, muy definidas e inflexibles muchas veces, que afectan su conducta produciendo una falta de armonía en la relación. Entonces, son desacuerdos, no son simples desacuerdos, son desacuerdos en que los dos mantenemos una posición, y cuando esa posición se hace inflexible, es que se genera el conflicto. Ahora, cuánto mantengamos eso es cuánto dura también
ese conflicto. Entonces, ahora los conflictos no deben ser nunca ignorados. Esto es algo muy importante, no se solucionan solos, el tiempo no los soluciona, los conflictos siempre, siempre, siempre deben ser resueltos en nuestra relación matrimonial. Una convicción que nosotros tenemos como pareja es esa, nunca dejar cosas sin hablar, como estos elefantes blancos de repente que tenemos en las relaciones, cosas de las que están ahí, de las que no hablamos, esa no es la forma de resolver un conflicto. Entonces nosotros decidimos que cualquier cosa, cualquier pequeña cosa, no íbamos a dejarla dentro de la relación, aunque sea difícil tratarla, aunque sea complejo, hablar del tema y sea molesto y tengamos que sentarnos y resolverlo y escuchar. A veces lo que no queremos escuchar todavía debe ser una convicción. Tenemos que resolverlo porque lo que no está resuelto se queda ahí y tarde o temprano va a ser efecto en la relación. Entonces, los conflictos no se resuelven si una de las partes cede para evitar seguir en la situación de conflicto. Algunos de nosotros no nos gusta el conflicto, ¿no? O sea, hay personas que les gusta, pero a algunos de nosotros no nos gusta. Y a quienes no nos gusta, tendemos o podemos tender a ceder, aunque no estemos de acuerdo, pero a ceder precisamente para evitar el conflicto. Entonces, esta no es una forma de resolver, porque finalmente lo que crea en el corazón es amargura. Y te crea un cierto resentimiento, ¿no? Entonces esto no es una forma de resolver. Entonces los conflictos deben ser ventilados, enfrentados y resueltos. Esa cosa es importante. Sí, es importante todo esto porque fíjate que muchas veces le tenemos miedo a los conflictos, pues, ¿no? Hay muchas parejas, sobre todo cuando recién estamos empezando un matrimonio o cuando estamos antes de casarnos incluso, ¿no? Cuando estamos relacionándonos, enamorando, como se dice aquí, o cuando incluso estamos en la etapa del cortejo, pues uno le tiene miedo al conflicto porque piensa que el conflicto le va a llevar a una ruptura. Y no necesariamente es así, a menos que el conflicto no se trate, ¿no? Porque si no se trata, obviamente va a generar un problema mayor. Pero los conflictos siempre necesitan ser lidiados, como dice mi esposa. Hay que recordar que la solución a los conflictos no es intentar librarnos de nuestras diferencias, porque somos diferentes, ¿no? Cada uno de nosotros es diferente. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos trasfondos familiares distintos, tenemos experiencias distintas, nos hemos criado en familias diferentes donde también nuestros padres resolvían los conflictos de manera distinta. Por ejemplo, en una de nuestras familias, en una de las familias de ustedes, por ejemplo, alguien pudo haberse criado con un papá o con una mamá que al momento de enfrentar el conflicto se escapaba, se quedaba callado, gritaba, golpeaba. Entonces son diferentes formas en que uno manifiesta lo que piensa es la solución al conflicto, pero en realidad el conflicto debe ser lidiado, debe ser tratado, y la solución de un conflicto nunca es intentar librarnos, así como sacarnos el peso de encima porque nos está molestando. Cuando hacemos eso, cuando nos sacamos el peso de encima o lo ponemos en la espalda o lo dejamos pasar simplemente sin tratarlo, es que eso va generando algunos daños emocionales y por ende también genera separación en la relación. Así que es importante solucionarlos, no intentar librarlos. Por otro lado, los conflictos no son necesariamente malos. Claro, hay algunos conflictos que son fuertes. No necesariamente nos llevan a pelear, porque no queremos que eso ocurra. Y como cristianos menos vamos a querer pelear con nuestro cónyuge, ¿no? Pero muchas veces pensamos que los conflictos son malos y la verdad es que los conflictos más bien ¿cómo se llama? Son opciones. Son oportunidades que se nos presentan como puertas que se nos van abriendo para que podamos conocernos más, porque cuando hay un conflicto, necesariamente tenemos que investigar por qué está ocurriendo. Entonces, no son malos necesariamente porque nos permiten a nosotros conocernos más profundamente, podemos ir identificando las cosas que nos molestan y a nuestra pareja, también a nuestro cónyuge, le da la oportunidad también de conocer, por ejemplo, las cosas que le incomodan al otro, las cosas que le molestan, lo que no les gusta. Entonces es muy importante ver los conflictos
como algo más que negativo, algo positivo, porque nos abren una puerta para conocernos mejor en la relación. Por otra parte, el conflicto debe ser un hecho ocasional. No es que vamos a vivir la vida en conflicto, ¿no? Es bien difícil, por ejemplo, para una relación de pareja, mantenerse siempre en un conflicto. Y ojo, porque hay parejas que viven así. Hay parejas, nosotros hemos conocido, probablemente muchos de ustedes pueden compartir esto, ya que hemos pasado tiempo con diferentes parejas que tienen diferentes situaciones. Y muchas de las parejas con las que hemos hablado mantienen una relación conflictiva siempre. Y eso realmente genera un problema tremendo, porque genera estrés en la pareja, genera separación emocional, genera angustia en los hijos. Si es que la pareja es casada y tiene hijos, por ejemplo, los hijos se enfrentan a una situación de mucho estrés, se generan enfermedades emocionales, y bueno, hay un trasfondo tremendo, un resultado tremendo cuando las parejas no solucionan sus conflictos, o cuando creen que los conflictos son malos y por eso los evitan, o cuando mantienen un conflicto constantemente. Entonces es importante recordar esto al momento de lidiar con los conflictos. Ok, la segunda parte, ya hemos hablado de lo que es un conflicto. Hablemos de cómo lidiamos con los conflictos, ¿no? Esta es la parte que es importante recordar. Algunas cosas yo creo que las sabemos, otras cosas probablemente podamos ir adquiriendo de manera que nos ayuden en nuestras relaciones. Ahora, ¿cómo lidiamos con los conflictos? Primero, algo que tenemos que entender es que un conflicto necesita ser comprendido, necesitamos comprender la situación de conflicto, entender de dónde se origina y también las causas de ese conflicto, ¿no? Yo no puedo solucionar algo que yo no entiendo profundamente, ¿no? O sea, a veces uno de los errores comunes es lidiar con la situación así a modo de síntoma. Y cuando lidiamos así, no estamos resolviendo, ¿no? Hay algunos conflictos que son muy simples, pero hay algunos, como decía mi esposo, son mucho más complejos, ¿no? Entonces, pero es muy importante. De nuevo, muchos conflictos tienen estructuras de pensamiento, de emociones, que se basan básicamente en quiénes somos, ¿no? En lo que hemos vivido, todo lo que hemos construido o cómo hemos sido construidos, ¿no? Es muy importante entender esto. Entonces, cómo reaccionamos, las emociones que tenemos delante de un conflicto, son muy diferentes en cada persona, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que llegar a comprender por qué uno y el otro reaccionan de una determinada manera. Y aunque a veces tengamos años de matrimonio, necesitamos seguir reaprendiendo del otro, ¿no? Porque también avanzamos en edad y hay cosas que se incorporan a nuestra vida que también van influenciando nuestra forma de reacción, nuestra forma de ver la vida, cambia. Entonces tenemos que siempre ir reaprendiendo. Necesitamos entender que hay miedos, que hay inseguridades, que hay cosas que percibimos de maneras distintas, entonces es importante que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, si nosotros en nuestra vida hemos tenido una tendencia de ser abusados en distintas maneras, lo más probable es que nosotros tengamos reacciones a la defensiva. Y nosotros lo hemos visto, y probablemente ustedes también lo han visto. Es muy fácil identificarlo a veces en otro, a veces no es tan fácil identificarlo en nosotros mismos, ¿no? Pero es muy fácil ver. A nosotros nos ha tocado situaciones, por ejemplo, en que el esposo habla fuerte y habitualmente la esposa tiende a hablar fuerte también. O sea, si tú me hablas fuerte, yo te voy a responder de la misma manera. Entonces, cuando tengo situaciones, y a veces tiene que ver con cosas que han pasado por atrás, o sea, si la esposa se ha sentido abusada en otras situaciones, incluso con el mismo esposo, la tendencia va a ser esta, responder a la defensiva o actuar de la misma manera que el esposo lo está haciendo. Entonces, necesitamos entender la raíz del conflicto. Una otra cosa que es muy importante es que a veces los conflictos nos llevan a concebir la realidad en dos modos. Por ejemplo, en dos dimensiones. ¿Es bueno o es malo? Nos cuesta a veces mucho entender que entre medio de bueno y malo
pueden haber muchas otras perspectivas. Por ejemplo, pasa una situación y yo lo puedo ver, lo que pasó es bueno, lo que pasó es malo. O la situación, tú lo hiciste mal, yo lo hice bien. Dual, o sea, es una cosa o la otra. Cuando nosotros percibimos de esta manera las cosas que suceden, o sea, tu reacción fue buena, tu reacción fue mala, generalmente eso ya es un pensamiento conflictivo, porque nos pone en confrontación, ¿no? Entonces, porque tenemos que resolver cuál de los dos tuvo el bueno y cuál de los dos tuvo el malo. Entonces, eso en sí es una postura conflictiva, ¿no? Entonces, este pensamiento dualista, entonces, de bueno o malo, tú ganas, yo gano, tú tienes la razón, o yo tengo la razón y tú no, generalmente es confrontativo. Tenemos que entender que en los conflictos tenemos que tener una mente amplia. No es solo mi perspectiva y la perspectiva de mi esposo. Entre medio puede haber cosas que nosotros no estamos viendo, y por eso hablo de una mentalidad que necesita ser amplia cuando enfrentamos. Entonces yo no puedo entrar a resolver un conflicto pensando todo el tiempo a ver quién hizo mal. Yo le voy a demostrar al otro que hizo mal, o que el otro tiene la culpa, el otro empezó, y yo reaccioné, pero fue culpa de... Cuando nosotros enfrentamos el conflicto así, entonces es que estamos con algunos problemas. Claro, entonces bien importante ir considerando, por ejemplo, la primera parte fue entender un poquitito el concepto del conflicto, ¿no? Y comprender también que los conflictos no necesariamente son malos, sino que son oportunidades. Y ahora para resolver nuestros conflictos necesitamos, de cierta manera, conocer el origen, ¿no? Como mi esposa decía, es importante comprender por qué está pasando esa situación, entender el origen, es decir, de dónde viene esta reacción, y conocer las causas del conflicto, porque a veces las personas lo que hacemos es que tenemos un conflicto, pero nunca nos damos el tiempo, por ejemplo, de conversar y de llegar a conocer por qué se generó ese conflicto, por qué es que llegamos a hablar de esta forma, por qué nos encontramos un poquitito separados. Y fíjese que los conflictos tienen muchas raíces y hay muchos tipos de conflictos que se generan. A veces es por los hijos, a veces es por la manera en que uno disciplina a los hijos, porque uno piensa de una forma y el otro de otra. A veces es la manera en que hacemos el trabajo. Uno piensa que debe trabajar de una manera o trabajar de otra. A veces porque uno está queriendo cambiar al otro, que es algo que nos pasó a nosotros en los primeros años de matrimonio. Queríamos, básicamente yo, quería que mi esposo hiciera las mismas cosas que yo estaba haciendo, que fuera como yo, en vez de que fuera como Cristo, ¿no? Entonces, eso generaba conflicto entre nosotros porque obviamente ella sentía la presión mía sobre las cosas que estaba haciendo, pero la estaba empujando básicamente a cambiar, pero no a cambiar como dice la Escritura, sino a cambiar a la manera mía. Entonces, todas estas cosas son importantes al momento de resolver un conflicto o conflictos. Por otro lado, algo que también es vital conocer y es esencial, es ir conociendo cuáles son las causas de nuestros conflictos. Y eso va un poquitito más a lo profundo, más a las raíces personales del por qué tenemos conflictos. El orgullo, fíjese usted, es uno de los mayores ingredientes para el conflicto. Y esto lo puedes anotar por ahí, porque es una oración que puede servir para reflexionar. El orgullo es uno de los mayores ingredientes para el conflicto. Por ejemplo, Proverbios capítulo 13, versículo 10, nos dice lo siguiente: el orgullo solo genera contiendas. Claro, contienda es peleas, discusiones, encontrones, malos entendidos, porque el orgullo defiende una posición. El orgullo tiende a defender mi propia posición, mi propio pensamiento. El orgullo nos lleva a nosotros a creer incluso que tenemos la razón. Y por eso tenemos que pelear esta batalla para poder ganar. Entonces, es interesante porque el orgullo nos lleva también a creer siempre que tenemos la razón toda parte del tiempo. Es decir, nosotros estamos en lo correcto y tú estás equivocado o equivocada. Entonces, el orgullo, hermanos queridos, es tan serio al momento de involucrarse, por ejemplo, en los temas en donde no estamos de acuerdo el uno con el otro, que nos lleva a creer generalmente que tenemos la razón. Y se necesita mucha humildad
para poder bajar toda esta situación y empezar a mirar desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, cuando nuestro cónyuge piensa diferente a nosotros, cuando mi esposa piensa diferente a mí, o viceversa, cuando yo pienso diferente a ella en ciertas opiniones. Y esto nuevamente abarca una gama tremenda de cosas, porque como les decía al principio, puede ser con los hijos, puede ser con el trabajo, con los estudios, con el dinero. A propósito, el tema del dinero generalmente provoca muchas contiendas en la pareja. Así que es un tema que más adelante, Dios primero, iremos desarrollando también en otras conferencias, porque el tema del dinero genera muchísimos, pero muchísimos conflictos en las parejas cuando no se sabe manejar de una manera espiritual, de una manera adecuada. Entonces, es importante ir viendo esto porque fíjese que cuando nosotros estamos defendiendo orgullosamente una posición, empezamos a utilizar argumentaciones. Es decir, usamos un concepto que generalmente se utiliza por los abogados, ¿no? En juicios, ¿no? Si hay algún abogado, por ejemplo, que está mirando ahora o que mirará después toda esta situación, pues la argumentación es una herramienta que se utiliza en derecho, por ejemplo, para generar resultados a favor de la persona que está acusada. Es decir, ese argumento busca que el acusado gane y que la contraparte pierda. Entonces, generalmente en la pareja, cuando estamos en una relación de pareja y entramos en conflicto, motivados por el orgullo, lo que hacemos es defender posiciones. Y al defender posiciones, empezamos con argumentaciones. Es que fue culpa tuya, es que por culpa tuya es que pasó esto. No sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, en su relación en alguna oportunidad, o ha conversado con otras parejas que al momento de empezar a hablar de sus conflictos empiezan a culparse, ¿no? Es que tú tuviste la culpa, es que no fui yo, fuiste tú, es que tú me hablaste mal, es que tú hiciste esto, es que desde hace tiempo que vienes con esta situación y todavía no la cambias, ¿no? Entonces hay muchas argumentaciones que utilizamos para en el fondo desacreditar la opinión del otro. Y en los juicios ocurre mucho eso. Entonces se intenta desacreditar la opinión del otro para ganar el conflicto. El tema es que en este asunto de las argumentaciones, en las relaciones de pareja, por ejemplo, pueden haber 3 resultados posibles: ganar, perder o empatar. O sea, uno de los dos gana, o los dos empatan, o uno pierde, porque es lo que busca básicamente esta argumentación. Es ganar, es quedarse con la satisfacción de que por lo menos empatamos, ¿no? Estamos 0-0, pero ninguno de los dos perdió, y hay cierta conformidad en el empate. Pero fíjese usted que cuando optamos por alguno de estos resultados, en realidad perdemos todos, porque cada uno de estos resultados, ya sea que uno gane, y hablo de uno, porque generalmente en las argumentaciones uno gana y el otro pierde. El que pierde se siente rete mal porque todo lo que ha dicho para él es verdad o para ella es verdad, y ha sentido que la contraparte pues ha puesto el pie encima sobre lo que él o ella piensa. Y pasa lo mismo para el otro lado. En cambio, uno puede decir, bueno, empatamos, entonces nos quedamos tranquilos, pero no es así, porque cuando uno gana y el otro pierde, cuando ambos empatan, en realidad los dos se van frustrados. Se acuestan en la noche frustrados porque no pudieron conseguir lo que estaban buscando, y en el fondo uno estaba buscando ganar y hacer sentir al otro que no tenía la razón. Pero espiritualmente bueno, bíblicamente, como cristianos, pues lo que Dios quiere para nosotros es que no estemos frustrados el uno con el otro y que mucho menos nos separemos emocionalmente. Que veamos los conflictos de manera positiva, que los lidiemos, los tratemos, pero que al final el resultado sea que ambos ganemos. Ambos en la relación debemos ganar. Entonces, cuando empiezan las argumentaciones, hay que tener mucho cuidado de que estas argumentaciones tiendan a opacar o aplastar la opinión del otro, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos respetemos en todas las opiniones que tenemos, y el objetivo al resolver un conflicto es ganar, ganar. Siempre tenemos que buscar ganar, ganar. Eso implica que los dos vamos a ganar, que la relación va a ganar, que la familia
va a salir victoriosa. Entonces eso es importante al momento de considerar esta raíz del orgullo y de las argumentaciones. Sí, bueno, las argumentaciones finalmente lo que hacen es poner al otro en el tribunal, ¿no? Y obviamente nos pone en lo que parece ser bandos opuestos, y tenemos que recordar que somos el mismo equipo, ¿no? Es algo que siempre tenemos que recordar, por eso hablamos de que los dos debemos ganar, porque somos el mismo equipo. Ahora, el orgullo también trae lo que llamamos la actitud defensiva, ¿no? La cosa es con la actitud defensiva que mientras más la aplicamos, más conflicto provocamos, ¿no? Y eso es porque es muy difícil lidiar un conflicto cuando uno de los dos tiene esa posición, ¿no? Una posición defensiva, no escucha, no razona, no considera ninguna otra opción, y es más, quien tiene la actitud defensiva generalmente piensa que es la actitud correcta, que tiene que hacerlo, que no tiene que dejarse pasar llevar, que no tiene que dejar que lo menosprecien. Entonces, habitualmente es difícil lidiar un conflicto cuando uno de los dos o ambos tienen una actitud así. En Proverbios 18:13 se dice la escritura que es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Y esto es un clásico, ¿no? En una posición defensiva también, ¿no? Entonces, es muy difícil así. Entonces tenemos que trabajar, entender, más que tener todas estas reacciones, y obviamente tenemos que luchar y orar mucho, lo que tenemos que buscar siempre es resolver ese conflicto, entender qué está pasando, conversar muchísimo y abrir nuestras opciones. Tal vez mi perspectiva, aunque yo siempre la he tenido, capaz no es la correcta, o tal vez hay una parte que no estoy entendiendo, y para eso necesito estar abierto a la comunicación. Entonces, el objetivo del matrimonio no es terminar con el conflicto, sino resolverlo de la forma adecuada en la medida en que los dos ganen. Una parte importante del esfuerzo de entender los conflictos y de intervenir en ellos y resolverlos se centra en el objetivo de lo que nosotros llamamos el desaprender. Dejar de conocer algo que conocíamos en el fondo, o sea, desaprender algo que a lo mejor está arraigado en nosotros, que lo hemos aprendido de toda la vida. Es un concepto muy importante en esta parte de resolver conflictos. Desaprender, por ejemplo, aquellas cosas que nosotros siempre hemos considerado que es verdad, aquello que nosotros consideramos que es correcto, para poder encontrar una manera de pensar y de sentir diferente, es algo importantísimo. Muchos conflictos a veces no son fáciles de resolver, o se aquietan un poco, pero vuelven a aparecer en el tiempo porque en el fondo mantenemos la misma verdad o el mismo pensamiento de lo que es correcto, y cuando los dos estamos pensando distinto en esto, el conflicto va a reaparecer una vez, dos veces, y en el tiempo va a aparecer, y a veces pensamos, ¿por qué otra vez estamos en lo mismo? ¿Por qué seguimos peleando por lo mismo? Cada vez que aparece esta situación es el mismo pensamiento, y mucho tiene que ver con esto, con que a veces nosotros no desaprendemos algunas conductas que tenemos para estar abiertos a ser transformados, ¿no? Y aquí en Romanos 12:2, Dios nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Este es el corazón de Dios para nosotros. Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad, pero para eso Él necesita transformar nuestra forma de pensar y así convertirnos en personas nuevas, ¿no? Entonces, esto no solo Dios lo hizo en el momento que nos bautizamos, es algo que Él quiere seguir haciendo el resto de nuestra vida. Y a veces estamos mucho más abiertos a algunos tipos de transformaciones, pero a veces hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan ser realmente movidas
por completo y renovadas y transformadas profundamente, ¿no? Y no siempre estamos abiertos a eso, pero es algo que Dios quiere seguir haciendo. Y en el matrimonio, la transformación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar es muy, muy importante. De nuevo, nuestro matrimonio va creciendo, vamos siendo diferentes, aparecen los hijos y hay cambios. Los hijos crecen y siguen habiendo cambios, los hijos salen del hogar y siguen habiendo cambios en nuestra relación. Entonces aparece la enfermedad, aparecen tantas situaciones en las que nosotros necesitamos seguir siendo transformados. De nuevo, muchas veces los conflictos permanecen porque no estamos dejándonos transformar por Dios. Cuando llegamos aquí, por ejemplo, en Santa Cruz, y no digo que no es algo que pasa en Chile, porque también sucede, y creo que pasa en nuestra sociedad en Sudamérica o en Latinoamérica, ¿no? Lo que mi esposo siempre habla y bueno, constantemente estamos enseñando es, por ejemplo, sobre el machismo, que creo que está muy instaurado todavía en nuestra sociedad. Y me recuerdo que fue muy divertido porque estábamos en una reunión y mi esposo se levantó y se fue a lavar los platos, ¿no? Como una cosa normal para él. Y fue divertido porque muchos hermanos lo miraron y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy lavando los platos. Porque eso es extraño. Debería ser algo, no sé, normal. ¿Qué pasó? Y lo miraron y todos, bueno, ya en el chiste, ¿no? Decían, ay, ahora ya me va a tocar a mí también hacerlo. Entonces, y algo que veíamos cuando visitábamos los hogares era el esposo sentado y la esposa yendo y viniendo y sirviendo y atendiendo, ¿no? El esposo llega y la esposa corre para un lado, corre para el otro y el esposo no se movía del asiento, ¿no? Entonces, esa era una conducta en muchos, no digo que en todos, sobre todo en los más antiguos, aprendida. Es una conducta normal, es una conducta, es lo correcto, y es la verdad, era la verdad para muchos, ¿no? Entonces, cambiar esa mentalidad tomó tiempo, ¿no? Pero algunos fueron reaprendiendo y entendiendo que sí, la esposa tiene un rol y obviamente generalmente la que va a ir y servir, pero no significaba que los hombres no pudieran hacerlo. Entonces, a eso me refiero, o a eso nos referimos cuando hablamos de desaprender cosas que a lo mejor hemos pensado toda la vida que son de esa manera, para realmente ser transformados. Y algo que necesitamos en nuestros matrimonios es entender el conflicto, porque a lo mejor lo que requiere es transformación de algo que estás pensando de una forma errónea y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, por eso es importante también la humildad dentro de nuestra relación. Sí, y fíjese que algo interesante de este pasaje, algo interesante de este pasaje es que esta traducción, por ejemplo, la nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Y todas estas cosas que mi esposa habla son conductas de pronto culturales, sociales, familiares, conductas aprendidas, ¿no? Y que vienen de generación en generación en las familias. Pero la verdad es que independientemente del lugar donde vivamos, si somos cristianos, nosotros necesitamos, como dice mi esposa, desaprender estas conductas. Debemos empezar a imitar otras conductas. O sea, ya no debemos imitar la conducta que conocíamos de nuestros padres, de nuestros familiares, de las personas de influencia en nuestra vida, sino que ahora lo que tenemos que hacer es empezar a mirar mucho más cómo Dios se comporta en las relaciones. Por ejemplo, una escritura que no aparece aquí, pero que está en Efesios capítulo 5, cuando se nos habla acerca de Cristo y la iglesia, y esa relación matrimonial entre Cristo y la iglesia, es una imagen de cómo debe ser nuestro matrimonio, de cómo debe ser el esposo, de cómo debe ser la esposa, y hay otras escrituras también a lo largo de la Biblia, ¿no?, que muestran la conducta que Dios quiere que tengamos en nuestra relación de pareja. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo acerca de cómo resolver conflictos, debemos primero también pensar en qué conducta debiera yo tener basándome en lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña Jesucristo? Y entonces empezar a imitar la conducta de Cristo, porque a eso nos llama básicamente la Biblia, a imitar esta nueva conducta. Sí, entonces, bueno,
Este concepto de desaprender lo que hemos aprendido, obviamente no todo, hay mucho que hemos aprendido que está bien, que es lo correcto, pero aprender aquellas cosas que a lo mejor pensamos que están bien y no lo están. Cuando nosotros tenemos esta actitud, somos mucho más fácil de ser transformados, porque tenemos también la humildad para reconocer que no sabemos todo, que necesitamos ayuda. Cuando uno tiene esta actitud, generalmente va a estar buscando ayuda, va a estar buscando saber, va a estar buscando descubrir aquello que Dios también le quiere mostrar, ¿no? Yo decía hace un rato atrás que lo que no debemos hacer es tratar los síntomas, algo que hablábamos con los hermanos acá, que pasan algunos, hay un conflicto, bueno, le voy a traer flores a mi esposa, o los conflictos se resuelven con una noche especial, una noche íntima, súper fantástica, súper emocionante, y entonces eso va a resolver, ¿no? Este es el reclamo de las esposas, no es la forma de resolver un conflicto, ¿no? Entonces, es imitar las conductas del mundo. Entonces, en el fondo, cuando nosotros tenemos esta forma en la que creemos que así se va a resolver, o dejamos de hablar del tema para bajar toda la intensidad, entonces, bueno, lo que estamos haciendo es batallando con síntomas nada más, ¿no? Y no es la forma. Todas estas cosas son buenas, dejar de darle a un mismo tema, tener una noche especial íntima de matrimonio, traerle flores, por favor, es algo muy especial para la mayoría de las mujeres. Son cosas buenas, pero son cosas posteriores a resolver el conflicto. No son las cosas que van a resolverlo, son como lidiar en el fondo por encima, ¿no? Y es algo que a veces, sin pensarlo, hacemos de una manera muy común. Entonces no podemos desconocer las causas, tenemos que averiguar. Y es, la verdad es una muestra de mucho amor tratar de entender lo que le pasa al otro, ponernos en el lugar del otro, a ver por qué reacciona así. No solo pensar, no debiste reaccionar así, sino por qué estás reaccionando así, qué es lo que yo estoy haciendo que provoca esto. Escuchar lo que el otro tiene que decir sin defender, tratando de entender, tratando de comprender, es una forma muy, muy buena de hacerlo, ¿no? Vamos a pasar a la otra. Una cosa importante es que el conflicto establece lucha que muchas veces se acerca a la violencia, ¿no? La violencia no es solo física, no es solo gritar e insultar. A veces no escuchar al otro, no dejarlo expresar o anular su pensamiento, humillar, son formas también de violencia, ¿no? Entonces, el conflicto cuando lo mantenemos, por eso es que tenemos que resolverlo, porque si lo mantenemos, se acerca mucho al concepto de violencia. Algunos pueden decir, bueno, pero yo no golpeo, yo no insulto, pero cuando tú no escuchas y cuando tú no consideras, también agredes en un sentido al otro. Entonces, violencia genera más violencia. Me gusta mucho esta escritura porque Dios es muy sabio, ¿no? Lo que corta este círculo vicioso, dice la respuesta amable, calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Sí. Entonces, los seres humanos tendemos a tener conductas violentas, ¿no? Y sobre todo se da cuando no hay pensamiento, cuando el otro no está pensando como yo quiero que piense, ¿no? Entonces, no sé si les pasa, pero a veces la intensidad sube muy fácilmente. Algunos de nosotros somos más explosivos que otros, ¿no? Pero basta que uno de los dos sea para que la cosa se encienda. Entonces, ojo con esto, porque es un tipo de violencia y eso genera más violencia, ¿no? Habitualmente cuando hacemos esto el otro tiende a defenderse, entonces lo que tenemos que recordar es lo que Dios nos dice. Lo que tenemos que hacer es la respuesta amable, es la que calma, y la conversación que es amable, la conversación que es interesada, que busca conocer y saber lo que al otro le pasa. Eso es algo que ayuda mucho en el conflicto, ¿no? Ok. Lo que realmente, una de las cosas que importa, ¿puedes pasar la otra? Este concepto que es muy, muy importante también,
en el matrimonio no es importante que nosotros lleguemos a pensar de la misma manera. No es el objetivo porque somos muy diferentes. No, para evitar un conflicto no es que tenemos que llegar a pensar exactamente de la misma manera. Ese no es el objetivo, sino aprender a vivir en el desacuerdo. Porque va a haber probablemente muchas instancias en las que no estemos de acuerdo. Y eso es súper normal y esperable en dos personas diferentes. Entonces, si mi meta es que, como decía él, ¿no? Que en tiempo trató de que yo pensara e hiciera igual que él, y cuando ese es el objetivo, no hay conflicto, no hay armonía en el hogar, hay conflicto. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir en los desacuerdos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que aquí entre comillas tenemos son acuerdos, que son elementos que nos ayudan. Significa que no estamos de acuerdo en algo, pero podemos encontrar un punto común, ambos podemos ceder y encontrar un punto común en lo que los dos nos sintamos que podemos convivir con eso. No pensamos del mismo modo, pero podemos encontrar un acuerdo. Nos pasó a nosotros en torno a las finanzas. Yo venía de un tema familiar, bueno, donde mis papás podían pagar muchas cosas y podían cubrir. Yo crecí dentro de todo con bastante comodidad, ¿no? Dentro de todo, no éramos una familia rica, pero sin que nos faltara nada, que es contrario de mi esposo. Entonces mi concepto era, yo gastaba el dinero, yo ganaba bastante bien cuando estaba trabajando en mi carrera, entonces yo gastaba sin problema y estaba acostumbrada, no tenía muchas limitaciones. En cambio mi esposo, que no había tenido nada, que había tenido una situación de vida completamente opuesta, mi esposo no gastaba. Entonces pasaba que íbamos al supermercado, yo quería comprar eso, y mi esposo, no, eso no. Entonces, eso nos generaba, teníamos un desacuerdo, pensábamos las cosas, y la verdad es que seguimos siendo así. En esencia, yo tengo más facilidad para gastar, mi esposo es al revés. Pero en el camino, nosotros encontramos un acuerdo, una forma donde encontrarnos, en la que ambos cedimos y podemos convivir. Entonces ese tema nunca más fue un tema de conflicto. Pasaron los años y mantenemos ese acuerdo, ¿no? Esos elementos que nos ayudan, aunque pensamos en el fondo, vemos la realidad de cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la convivencia y los desacuerdos. La meta nunca es que pensemos igual, sino que encontremos nuestros puntos de acuerdo. Bueno, eso es súper importante porque nos va a ayudar a manejar los conflictos de una manera sana, ¿no? De una manera muy sana para poder llegar a tener los acuerdos. Por último, porque estamos hablando de tres cosas básicamente esta noche. Empezamos hablando acerca de qué son los conflictos, después volvimos a conversar acerca de cómo podemos lidiar con ellos, y bueno, la tercera parte es qué actitud nosotros debemos tener al momento de enfrentar los conflictos para resolverlos. Y este pasaje que está en 1 Corintios 10, verso 31, creo que es vital para todos nosotros, porque fíjese lo que dice aquí, dice, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa. O hagan cualquier cosa es la clave aquí, porque dice hagan cualquier cosa. Lo que hagamos nosotros, incluso en la relación de pareja, dice la Escritura, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces el fin, el objetivo de resolver los conflictos, en primer lugar, tiene que ser buscando hacer todo para la gloria de Dios. Queremos estar bien en la relación de pareja. ¿Por qué? Porque queremos dar la gloria a Dios con nuestra relación. Nuestro matrimonio existe como cristianos para dar gloria a Dios. Y si nosotros tenemos eso en la mente, entonces siempre vamos a buscar resolver nuestros conflictos. No vamos a tener miedo de los conflictos, vamos a buscar las cosas que podamos hacer para poder resolverlos, porque sabemos que todo lo que estamos haciendo tiene el fin de agradar a Dios, de darle gloria a Él. Entonces, cuando nosotros resolvemos conflictos en nuestra relación de pareja, lo que hacemos es que estamos glorificando a Dios con eso, porque resolvimos, estamos unidos. Bien, como decía mi esposa, no necesariamente pensamos de la misma forma, pero estamos unidos. Estamos haciendo las cosas y estamos yendo con el mismo objetivo de agradar a Dios con todo lo que hacemos. Así que cuando pensamos en hacer todo para la gloria de Dios,
La relación de conflicto siempre tiene este fin en mente. Nosotros debemos pensar que vamos a agradar a Dios y por eso resolvemos nuestros conflictos. Pero al mismo tiempo debemos pensar en agradar a nuestro cónyuge, porque usted sabe que si bien es cierto estamos casados con Cristo, también estamos casados con nuestro cónyuge. Entonces no podemos decir, bueno, yo voy a resolver mis conflictos con Dios. Claro, porque sabemos que si tenemos problemas nosotros, tenemos un problema con Dios. Entonces algunos pueden pensar, voy a hablar con Dios, voy a orar, me voy a arreglar con Él, y la situación se va a arreglar. Pero muchas veces no es así, porque la verdad es que tenemos que hablar con nuestro cónyuge para poder llegar a definir qué fue lo que nos pasó. Acuérdense lo que hemos hablado anteriormente. Debemos definir qué fue lo que pasó, cuál fue la raíz del conflicto, qué es lo que nos está molestando, ¿para qué? Para que agrademos a Dios y vivamos en paz y armonía. Si tenemos problemas con nuestro cónyuge, aunque hayamos orado a Dios y hayamos pedido perdón y hayamos hecho todo lo que sea necesario para hacer con el fin de agradarlo a Él, mientras no nos arreglamos con nuestro cónyuge, no estamos agradando a Dios. Y por ende, no vamos a vivir en paz y en armonía. Si alguien no es cristiano, por ejemplo, porque muchas veces se conectan a personas que todavía no son cristianos, o uno de los dos es cristiano, pero el otro no se ha convertido, pues el principio implica que debemos querer arreglar la situación de conflicto por amor a alguien más. En el caso de los cristianos, queremos arreglar el conflicto por amor a Dios en primer lugar, y en segundo lugar, por amor a nuestro cónyuge y a la familia. En el caso de alguien que no es cristiano, el principio implica que quiere arreglar la situación por amor a alguien más. Y ese alguien más siempre debe ser el cónyuge, no uno mismo. A veces uno piensa, voy a arreglar esto para estar bien conmigo. No, tenemos que arreglarlo para estar bien entre nosotros. Entonces es bien importante aplicar este pensamiento para la gloria de Dios, para estar bien con el otro y que el otro esté bien con nosotros. Entonces es tan importante. Imagínense esto. No hay nada peor que vivir sin paz y sin armonía. Eso es terrible. Nosotros hemos conocido parejas y hemos aconsejado parejas también de matrimonios que viven sin paz y sin armonía. Y son cristianos y buscan de cierta manera arreglar su situación orando, ayunando, pero no tratando los conflictos. Entonces, la escritura en Proverbios capítulo 17, versículo 1 nos dice que más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchas fiestas y vivir peleando. Imagínese usted que todo el tiempo estemos peleando por querer tener la razón, por ganar, por dejar que el otro, o por hacer que el otro sienta que tenemos la razón. Eso es terrible, no debemos vivir de esa forma. No hay nada peor que vivir sin paz y sin armonía. Entonces debemos batallar más bien porque nuestras relaciones estén bien delante de Dios y entre nosotros. Y van a estar bien delante de Dios si nos arreglamos, si estamos siempre pensando en lo que es mejor para la relación. Por otro lado, y es sumamente importante comprender y aprender, si es que no lo hemos aprendido, que en un conflicto todos tienen su parte. Hemos escuchado, por ejemplo, parejas que se acusan el uno al otro, y esto responde a los argumentos de los que hablábamos delante. Se acusan el uno al otro porque le culpan al otro. Esto, es culpa tuya que estemos enojados. Es culpa tuya que nos vayamos a divorciar. Tú cometiste el error, yo no hice nada. No, eso no es así. En un conflicto siempre debe haber otra persona también. Entonces, generalmente en el matrimonio, los dos cometemos un error, los dos tenemos parte en la situación que nos ha llevado a tener un conflicto. Ya sea que se ha quedado callado uno y no ha respondido, o se ha apartado, se ha salido de la casa, se ha ido a acostar a al sillón, o sea, al otro cuarto, o se ha ido con la mamá o con el papá, qué sé yo. Los dos tenemos parte. Y es importante entenderlo porque dice la Escritura también en Proverbios 20, versículo 9, ¿quién puede afirmar, tengo puro corazón, estoy limpio de pecado? No, la verdad es que en una relación de pareja, siempre ambos tienen responsabilidad. Puede que sea un 80% la responsabilidad de uno y 20% la responsabilidad del otro, o incluso diferentes números. Pero aún así, aunque sea un 1%, hay responsabilidad de parte del otro, por dejar pasar lo que ocurre, por hacer algo.
que no ayudó a resolver el conflicto. Por responder de una forma pecaminosa, ¿no? De repente es cierto, hay uno que puede estar pecando contra el otro en la forma de hablar o en algo que hizo, pero nosotros somos responsables, o el otro es responsable de su respuesta, ¿no? O sea, no podemos nunca decir, bueno, tú me hiciste enojar, en realidad el que se enoja es uno, ¿no? No, aunque tenga un montón de provocaciones, la responsabilidad de enojarme es mía, y la culpa por eso es mía, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿no? El otro puede ayudarme en un sentido, pero quien responde de una forma pecaminosa es uno mismo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de que ambos tienen parte. Ahora, como hablábamos hace un rato, si uno tiene una respuesta amable, si uno tiene una respuesta comprensiva, si uno busca, está quebrando ese círculo y por ende está ayudando en la resolución, ¿no? Pero si no podemos entender que ambos tenemos parte, es difícil solucionar un conflicto, ¿no? O sea, uno solo no lo puede resolver, tenemos que resolverlo entre los dos, y ya hablamos que no es de un gana-pierde, tú tienes la culpa, yo no la tengo, tú tienes la razón o no, esa posición dual. Claro. No, hay mucho más que tenemos que ver en medio de eso, ¿no? Aunque uno tenga más responsabilidad que el otro, todavía los dos tenemos que trabajar. Sí, y es bien importante considerar esto, porque fíjese que si nosotros reconocemos que tenemos parte, ¿no? Si nosotros reconocemos que tenemos parte en el conflicto y que no es culpa del otro nada más, entonces vamos a hacer algo bien provechoso para la relación. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos parte, aunque sea el 1% de parte en el conflicto, debemos usar la palabra que resuelve. Nosotros le llamamos la palabra que resuelve porque esa palabra que nace de un corazón arrepentido y que reconoce que tiene parte en el conflicto, termina ayudando a resolver estas situaciones. La Escritura en Efesios capítulo 4, verso 32 nos dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra que resuelve es el perdón, es la palabra perdón. Perdóname por lo que hice, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque te hablé mal, perdóname porque, si hablamos de términos pecaminosos, perdóname porque pequé en contra tuya. Entonces, cuando nosotros aplicamos la palabra que resuelve, esto permite que el conflicto se vaya resolviendo poco a poco, si es que fue muy fuerte. Entonces, es muy importante aplicar la palabra que resuelve, porque eso nos ayuda. Nosotros en la familia aplicamos esta palabra prácticamente, no prácticamente, todos los días, todos los días. Y esto es algo que yo repito aún en los sermones que hago y en las clases que hacemos siempre. Todos los días nos pedimos perdón. Todos los días tengo que pedir perdón, y no es que tengo que hacerlo, no es una obligación porque si no esto, no, es porque realmente quiero que las cosas estén bien, quiero arreglar con mi esposa, con mis hijos, porque me doy cuenta que tengo parte en haber generado un conflicto, entonces pido perdón. Es tan importante esa palabra que resuelve. Okay. Esa palabra que resuelve, que hablamos que es el perdón, obviamente en sí sola no trae la resolución, ¿no? Obviamente es el corazón detrás de esta palabra, ¿no? Si cuando tú, por ejemplo, minimizas el asunto, das excusas, perdóname, pero si tú hubieses hecho tal cosa, es una forma de minimizar, y es algo que realmente no ayuda, no muestra un arrepentimiento. Realmente cuando yo digo perdón, nunca puedo aplicar un pero, porque estoy viendo mi corazón, estoy pidiendo perdón desde mi corazón, desde que yo entiendo mi parte en el asunto. Entonces nunca puedo minimizar, ni tampoco puedo ser general. Perdóname por lo que sea que te haya hecho, o perdóname si es que hay alguna cosa que hice mal. Eso es un concepto muy general y habitualmente no te deja tener una conducta de arrepentimiento. Uno tiene que pedir perdón por algo específico que ha descubierto que ha hecho mal. Perdóname porque te respondí mal. Perdóname porque mi actitud contigo no fue buena. Perdóname porque yo estaba cerrado y estaba con mi idea y no quería escuchar tu parte. Perdóname porque no te comprendí, no me puse
en tu lugar. Entonces son expresiones claras que muestran un corazón. Entonces no es solo la palabra por sí sola, obviamente la palabra dicha con todo el corazón y sin minimizar nada, sin peros, sin excusas. Esa es la palabra que sana y que resuelve también. Amén. Entonces, para resolver, y con esto ya estamos concluyendo prácticamente, para resolver los conflictos, utiliza esta palabra, da el primer paso. Eso implica que no tienes que esperar que el otro te pida perdón. En tu relación de pareja, necesitas ser el primero o la primera en ir y pedir perdón. Eso implica que te has puesto en el lugar del otro, que haya empatía, que reconoces que tú también metiste la pata. Entonces no esperes que otro te pida perdón, sino que anda tú y pide perdón a tu cónyuge para arreglar la situación. Perdón si escuchan un poco de bulla porque Sí. hay golpes en la puerta. Pide perdón sin minimizar el asunto y sin dar excusas, porque a veces ponemos excusas. A veces utilizamos muchos argumentos, como hablábamos hace un momento, para pedir perdón. Minimizamos lo que pasó. Es que no fue tanto lo que te hice. Es que en realidad no es para que te enojes tanto. Es que tú siempre estás enojada, por eso es que las cosas pasan así. Tú siempre estás de mal humor, por eso las cosas ocurren de esta forma. No. Tenemos que pedir perdón sin minimizar el asunto y sin dar excusas. Por otro lado, no pidas perdón para salir del paso, ¿no? Tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón, llego a la casa, pido perdón para que la situación se arregle. No pidas perdón para salir del paso. Di la palabra, no te quedes con eso, di la palabra y di perdón, perdóname, como decía mi esposa. No traigan las situaciones pasadas a conflictos nuevos. Por ejemplo, hay parejas que han tenido situaciones anteriormente y se han pedido perdón por alguna cosa que pasó antes, pero la traen de nuevo a la mesa. Es como si nunca lo hubieran tratado, porque necesitan básicamente recordar esas situaciones para poder, pareciera, hacer sentir mal al otro, manipular al otro, hacer que el otro básicamente reconozca que tiene más parte de culpa en la situación. Perdona completamente. No perdones de a poquito. No dices, bueno, te voy a perdonar, pero un poquito ahora, un poquito mañana, un poquito pasado mañana. No, perdona completamente. El perdón es una decisión que tomamos. El perdón es una decisión. Entonces yo necesito decidir en mi corazón perdonar al otro. Porque al perdonar, libero al otro de la carga que tiene conmigo, de la deuda que tiene conmigo. Si no perdono al otro, entonces el otro sigue endeudado, sigue teniendo cosas pendientes en mi corazón. Entonces yo necesito perdonar completamente. Trabajen en la sanación. Y esto es importante porque a veces uno piensa, pero si ya le pedí perdón y todavía sigue como herida conmigo. Y claro, porque el perdón es una decisión, pero la herida que muchas veces se genera en el otro toma más tiempo para ser sanada. Entonces es importante decidir perdonar, pero al mismo tiempo trabajar en la sanación de la herida, dependiendo de la situación que se haya generado. Por otro lado, pidan ayuda, pidan consejo, e incluso si es necesario, busquen terapia, una terapia de pareja, por ejemplo, con terapeutas cristianos, consejeros cristianos, psicólogos que sean cristianos, y recomendamos cristianos porque realmente ellos van a entender lo que está ocurriendo y van a relacionar todo con el ámbito espiritual, con la vida cristiana. Entonces es importante este tipo de cosas, pero para resolver, da el primer paso. Utiliza este tipo de cosas para poder avanzar. En conclusión, los conflictos son inevitables. Siempre van a existir porque son parte de las relaciones. Entonces, siempre vamos a tener un conflicto. Siempre va a existir una razón por la cual vamos a tener un conflicto, así que son inevitables. Por otra parte, debemos lidiar, como hemos aprendido, con ellos para solucionarlos, ¿no? No podemos nunca ignorarlos. Ignorar no es una solución. El tiempo tampoco los cura, ¿sí? Debemos lidiar con ellos, y lidiar significa entenderlos, comprenderlos, saber el origen, por qué se están produciendo, por qué siguen estando este tipo de conflictos en nuestra relación y buscar solucionarlo. Y hazlo con la gloria de Dios en mente, porque en la realidad Él tiene que llevarse la gloria de que nuestras relaciones estén en armonía y paz. Hablamos también de tener la actitud correcta. Esto es muy importante.
es muy importante tener humildad, tener la mente abierta, entendiendo que no hay solamente dos polos opuestos, ¿no? Sino que en medio de esto hay muchas cosas que necesitamos considerar al momento de resolver. Y por último, como acabamos de hablar, aplica el perdón en la relación. Di la palabra, no la detenga. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, que hay personas que les cuesta decir perdón. Dicen lo siento, dicen discúlpame, pero no dicen perdón. Y la verdad es que la palabra lo siento, la palabra discúlpame, no está ahí en la escritura, es la palabra perdón. Así que di perdón, perdón por lo que hice. Eso es importante para poder resolver conflictos. Y bueno, con esto llegamos a la conclusión. Damos gracias a todos los que se han conectado y también a los que van a mirar el video. Y esperamos que puedan tener una increíble relación de pareja. Muchas gracias.